¿Cómo hacer uso de la empatía y no morir en el intento? Para empezar, conceptualizaremos lo que es la empatía. Según algunos autores, la empatía se puede definir como un atributo cognitivo o emocional, mientras que algunos otros autores consideran que pueden ser ambos. El rol de la empatía abarca desde la relación del equipo asistencial hasta la relación médico-paciente. Asimismo, abarca también los aspectos personales. Ojad complejiza el concepto de empatía y la atención al paciente como un atributo predominante de las experiencias, inquietudes y perspectivas del paciente, combinado con la capacidad de comunicar ese entendimiento, donde la empatía en el cuidado y atención del paciente satisface las necesidades de afiliación y de soporte. Modelo de una persona. En este, el médico comunica el diagnóstico al paciente, donde el médico le dice al paciente: entiendo que esto es un mal momento para usted, haciendo así que el paciente se quede asombrado por la noticia que acaba de recibir, pero a su vez pueda sentir cómo el médico entiende realmente lo que está sufriendo este paciente y lo mal que se está sintiendo. Modelo de dos personas. En este, el médico se prepara para dar el diagnóstico a su paciente, el cual ha esperado un largo tiempo por estos resultados. El médico está preocupado porque sabe que lo que va a comunicar al paciente no es nada agradable y sabe que va a ocasionar una tristeza en él, por lo que decide comunicárselo de esta manera. El médico empieza: entiendo que ha estado esperando mucho tiempo por este diagnóstico y manejamos muchas posibilidades. El paciente le pregunta: ¿qué es lo que tengo? El médico le responde: recuerde que una de las posibilidades era que se tratara de una enfermedad autoinmune. El paciente pregunta si eso es lo que tiene, a lo que el médico tristemente le contesta que sí, que padece de una enfermedad autoinmune y que ha sido un largo camino para llegar a este diagnóstico, y le pregunta él cómo se siente. El paciente sinceramente le contesta que está en shock, a lo que el médico simplemente le contesta: entiendo lo que sientes y lo que significa para ti, siendo así pues que el médico muestra una empatía y el cómo pues va a estar apoyando al paciente hasta el final de su tratamiento. Afectos, emociones y empatía. Las emociones son respuestas adaptativas que implican aspectos psicológicos y de comportamiento. La emoción nos puede ser útil en diversos problemas para tomar diferentes decisiones. Las emociones producen un conjunto de conductas, experiencias y tendencias fisiológicas que en conjunto influyen en cómo respondemos. O sea, la manera en la que interactuamos con las personas, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos comportamos pues físicamente, o sea, tenemos un lenguaje corporal o uno verbal. Eso es en lo que influyen las emociones. Por ejemplo, sería la ira. Cuando las personas sienten ira, se enojan o simplemente están como muy agresivas, su comportamiento cambia en su postura, cambia la manera de hablar, la modulación de la voz, entre otras cosas. Hola, mi nombre es José Martínez y voy a hablar de la empatía clínica. Jordi Harper en 2003 habla sobre la empatía clínica, ¿va? O clínica de empatía en inglés. Habla sobre lo que viene siendo, cómo está referido a la relación entre empatía entre el médico y el paciente, ¿verdad? Esto habla muy acerca de cómo nosotros vamos a tener que tratar la enfermedad del paciente y entender las situaciones donde le está pasando su proceso de la enfermedad, ¿verdad? Entender lo que siente, lo que piensa y las situaciones que están pasando acerca en su mente, ¿verdad? También tenemos otro concepto que es de Hogarth en 2007. Nos desarrolla un concepto similar y propone la noción del compromiso empático, colocando la empatía como una herramienta de imposición del médico a medida que le permite comprender la posición subjetiva del paciente, como por ejemplo hablando sobre la convivencia, de cómo nosotros vamos a tener que convivir con el paciente, entender su situación y también que el médico tiene que ser más conviviente con él, acercarse más y tener más apego hacia el paciente, ¿verdad? Muy bien, también vamos a hablar del desgaste profesional. Como todo trabajo va a tener un desgaste. ¿Qué es lo que viene siendo en nuestra carrera como medicina? Pues el equipo médico está completamente exigido en el intercambio entre los pacientes y su familia, hecho que ha determinado el funcionamiento institucional de las propias exigencias de la tarea.
que esta puede ser desgastante. Este término lo maneja Maslach, Jackson y Leiter en 1981. Habla acerca sobre el desgaste profesional que tiene el médico, acerca de su trabajo, acerca de lo que está teniendo un término que se le llama burnout, que esto quiere decir que, pues, en una ejemplificación más directa, habla sobre la exigencia del médico, el desgaste excesivo, o sea, el punto de quiebre. Y esto lo puede dividir en 4 etapas, ¿no? O 4 puntos clave, que viene siendo la naturaleza específica de la tarea. Va dependiendo de nosotros, lo que nos encargan hacer, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vamos comprendiendo conforme nuestra tarea que vamos a realizar. No va a ser lo mismo que vamos a realizar nosotros a lo que va a realizar otro médico, también va dependiendo mucho el área donde se está desempeñando. Y el segundo punto habla de esto, el contexto laboral, donde nos encontramos como médicos, ya sea en el contexto laboral, por ejemplo, no va a ser lo mismo de un médico cirujano a un médico instrumentista, a un médico ortopedista, va a ser muy diferente a donde nosotros vamos a estar desempeñando nuestras tareas. Y pues también depende mucho, eso habla del contexto laboral. También va a hablar de las relaciones interpersonales, entre que tenemos no relaciones entre médicos, entre relaciones entre los demás puestos que se van a ofrecer en el hospital. También esto depende mucho de que cómo yo me trato con los demás, cómo yo me llevo con los demás compañeros. Esto habla este punto acerca de eso, ¿verdad? Y también va a hablar de otro punto, el cuarto punto y último, habla sobre la personalidad de cada individuo. Pues cada médico va a tener un punto de quiebre diferente, cada médico va a tener exigencias diferentes y necesidades diferentes. Esto llevado a cabo que pues el médico tenga diferentes tipos de... O sea, cada médico va a tener su diferente punto, o sea, su punto de quiebre, ¿no? No es lo mismo que yo tenga el mismo escala de aguante que la va a tener mi compañero, etcétera. Va dependiendo de cada médico va a tener un comportamiento diferente, exigencias diferentes, manera de pensar diferente. Y esto es lo que estos puntos va a hablar este autor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre las dificultades al momento de empatizar. Muchas de estas dificultades vienen desde la mala comunicación y como ejemplos podemos ver el no mostrar interés o una conducta afectiva, la inhabilidad para dar malas noticias, transmitir intranquilidad y no mostrar interés, diferir en dilemas éticos o espirituales del paciente y la falta de intercambio de información y comprensión en el diagnóstico. Esto lo que provocará será una mala adherencia del paciente hacia el tratamiento, incluyendo la insatisfacción y parte de sus quejas. Lo que se busca lograr es tener un espíritu humanista demostrando calidez y respeto donde se reflejen los sentimientos para una mejor relación con el paciente, más que nada para que se siente escuchado y comprendido y comprenda su enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Ahora hablaremos sobre las emociones intensas del paciente y las dificultades del equipo para empatizar con ellas. De manera frecuente en la clínica hay situaciones que por el estrés al que está expuesto el paciente hace surgir intensas emociones que es necesario contener. Por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad grave. La idealización extrema del médico cuando es visto como un salvador hace que aparezcan sentimientos de admiración desmedida y a veces su contracara la desvaloración y el desprecio. También aparece una necesidad de mayor proximidad con la figura del médico y necesidades afectivas de cuidado y protección desajustada. En estos casos se originan desencuentros entre el equipo, el médico y el paciente y se pueden generar grandes dificultades en el vínculo. Por un lado, podemos entender la necesidad de idealización del paciente, pero al mismo tiempo pone al equipo en un lugar de riesgo al sentir que no puede tener ninguna falla. Es conveniente ayudar al paciente a ver a los miembros del equipo en términos más reales y no responder desde ese lugar de idealización. Por ejemplo, en una plática de médico-paciente, el paciente dice: doctor, usted no va a estar la semana que viene, tengo miedo a lo que pueda hacer. El doctor deberá responder:
Bueno, el colega que también forma parte del equipo tiene formación como tengo yo y el resto de los médicos. Otras veces, los desbordes por enojos también están vinculados a la misma idealización o también a pequeñas fallas en el funcionamiento institucional que generan frustración en los pacientes. En este caso, se trata de identificar el desborde y lo inadecuado y reencuadrar. De esta manera se reconduce la entrevista. El médico se equivoca. En otra ocasión de un ejemplo, podemos ver que el médico se equivoca en el orden de los pacientes y un paciente se siente ofendido y hace duros reproches a su médico por el error involuntario. Esta persona en general es muy atenta y siempre tiene una actitud de respeto y de admiración. En la plática podemos ver que el paciente dice, es muy desconsiderado de su parte haber hecho pasar a la otra persona primero. Usted sabe que tengo este turno desde hace un mes y estoy desde temprano. No entiendo por qué hizo eso. El médico se siente sorprendido, comienza a enojarse porque no siente que haya hecho esperar tanto al paciente. Se toma un momento y responde, le pido disculpas, entiendo que hace rato que está esperando y que está enojado. Cometí un error que no fue dirigido ni es una desconsideración hacia usted. Ahora tengo mi tiempo a su disposición y si está de acuerdo podemos empezar con su consulta. El paciente responde, bueno, le agradezco la aclaración, me sentí muy mal en el momento, estoy de acuerdo en continuar. Aquí el enojo del paciente se constituyó en un obstáculo para el comienzo de la consulta. Poder hablar de la situación facilita continuar la consulta. El médico evitó responder a la intensa reacción emocional del paciente con una comprensión de lo que estaba en juego en él en ese momento. Ahora hablaremos sobre cómo afrontar situaciones difíciles. Y aquí, pues, lo principal es mostrar empatía para que en la consulta, para que la persona se sienta escuchada. Y pues hay veces hay unas situaciones en las que no podemos mostrar mucha empatía o si no podemos mostrar empatía. Y pues aquí se basa en hacer una autoevaluación para poder ver qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos mejorar. Acá también pues el momento es como lo más importante porque pues estamos en un ambiente profesional y pues hay que mostrar empatía, pero pues hay que respetar la relación médico-paciente y no salirnos más allá de eso porque pues pueden haber problemas. Pues el momento pues son las necesidades que debemos hacer en relación al paciente para que se pueda como que profundizar más sobre lo que estás sintiendo, para que se pueda abrir, mejor dicho, para que se pueda abrir, para que te diga lo que en verdad está pasando. Y pues para esto hay que tener una escucha activa y no solo estar escuchando lo que está diciendo, sino también sus acciones, porque pues todo puede decir mucho, la verdad. Entonces, la escucha empática es escuchar lo que está como que queriendo decir, lo que te quiere como que transmitir, porque pues hay algunas personas que se llevan mucho o en sí se desmoronan en la consulta porque dijeron de que muchas cosas con sentimientos y emociones. Entonces pues aquí es importante saber que nosotros no nos podemos como que dejar influenciar con esas situaciones en las que nos está diciendo el paciente y pues hay que abordar todo de manera profesional. Y aquí entra el psicoanálisis, que nos ayuda a poder identificar los sentimientos y emociones que nos está despertando el paciente, y pues también implica poder comprender y compartir ideas o sentimientos, pudiendo incluso confrontar al paciente sin perder el compromiso empático y el compromiso profesional. Después, estas son algunas estrategias que propuso Collingham
para abordar las situaciones difíciles o pues, para hablar en la consulta. Él propone algunas técnicas que favorecen la comunicación. Por un lado, realiza preguntas que habiliten al paciente a profundizar, pues, para checar información y para pues, usar empatía, por así decirlo. Algunas de esas preguntas para profundizar, o sea, para que el paciente se pueda abrir más, te pueda decir más lo que está diciendo, es como, por ejemplo, ¿cómo fue eso para usted? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que usted hizo mal ahí? Y hay otras que pues, son para reafirmar la información que ya nos dijo el paciente y pues para ver que no nos haya faltado nada, que son como, déjame ver si lo comprendí bien. Quiero asegurarme de que entendí bien todo lo que usted me dijo. No quiero que siguiéramos de largo hasta comprender bien lo que usted me dijo. Y el último son como oraciones para pues, involucrarnos en lo que le está diciendo el paciente, para mostrar empatía, que es como, o sea, le está diciendo que pues, algo lo que pasó en su vida, y pues para que se siente escuchado. Pues hay algunas frases que son como, por ejemplo, parece que fue muy difícil para usted. Me imagino cómo se siente eso. Debió haber sido difícil para usted. Después, hay otras respuestas paradójicas que, por ejemplo, son como, pues, nadie comprende lo que pues, hizo usted. Así que pues eso lo vamos a usar de que mucho, pues, porque nos vamos a poner en los zapatos de la otra persona, pues para comprender mejor lo que pasó. Luego sigue los encuentros clínicos, que aquí pues se basa en pues, cuando ya el paciente dejó la consulta, pues y nosotros sentimos que nos faltó hacer algo o que hicimos algo mal, pues esto ya pues hay que ir con otros. Primero hay que hacer la autoevaluación, que pues lo que hicimos mal y que podemos mejorar. Luego hay que ir con otros doctores para ver ellos qué hicieron, qué han hecho en esas situaciones y poder compartir